fin de fiesta, aparte de lo que después podamos decir Pedro y yo, un poco como resumen, hemos invitado a que esté con nosotros Alberto Fernández Torres. Alberto, además de un buen amigo, es una persona que tiene pensamiento propio. Tiene un nivel de reflexión, seguramente porque, como él dice, lee mucho, y eso le hace cambiar, pero también le hace acumular conocimientos, y conocimientos que van configurando otra cosa distinta, más rica, ¿no?, que lo propio que han leído. Y entonces vamos a hacer como dos cosas con él. Una es preguntarle por la parte por la que está aquí, que es Endesa, director de comunicación y responsable del área de patrocinio también, ¿no? Y la otra es aprovechar que está aquí para preguntarle otras cosas un poco más generales, ¿no? Y después ya intervendremos Pedro Antonio y yo brevemente para terminar. Bueno, Alberto, primero gracias porque sé que, en fin, además eres de los 3 o 4 que han venido a los 2 foros, el del año pasado y este. Este es más cómodo, el asiento. Es más cómodo, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los criterios que sigue y sobre todo que no sigue Endesa para hacer patrocinio? Pues mira, ya que, fíjate que cuando estaba pensando en intervenir en este foro, me acordaba del año pasado. Y yo creo que el año pasado casi seguro porque es una anécdota que cuento mucho, o sea que es fácil que la contara entonces, ¿no? Que cuando yo me hice cargo de la Dirección de Comunicación de Endesa, hace no tanto tiempo, yo tuve una reunión con el consejero delegado de entonces, que ya no está, y me preguntó, Alberto, tú sabes, como nuevo director de comunicación, cuál es la política de patrocinios de la empresa, ¿no? Y me puse estupendo, porque había participado en la elaboración de esa, había participado, que no la había dirigido yo, pero la había participado en la elaboración, y le conté, pues nos podéis imaginar que, ¿no? Una cosa bastante convencional, ¿no? Los criterios es que tienen que ser patrocinios vinculados al negocio y tal. Y un momento me interrumpe Andrea Brentán, que es como se llama esta persona, muy tajantemente, dice, no, Alberto, la política de patrocinios de Endesa es patrocinios cero. Yo me quedé helado y dije, yo, santo Dios, una de dos, o el resto del presupuesto va a otras cosas o me acabo de quedar sin el 25% del presupuesto. No, el patrocinio cero que decía Andrea, y yo creo que fue una buena reflexión, aunque incompleta, y que me perdone Andrea Brentán, que es una persona más inteligente que yo, era no hagamos ningún patrocinio porque lo hemos hecho antes, partamos de cero. Y a partir de ahora, cualquier patrocinio que hagamos tiene que tener sentido en sí mismo y no porque lo hemos hecho hace bastante tiempo. ¿Aplicamos este criterio al 100%? Honradamente no. Honradamente no fue tan así. Hubo algunos patrocinios que incluso por razones contractuales teníamos que heredar del pasado. Lo que sí hicimos fue cambiarlos, de acuerdo con los socios que teníamos, luego volveré sobre el concepto de socio, con las personas que teníamos, con los interlocutores que teníamos al otro lado. Pero esta idea de patrocinio cero me vale ahora para decir, un año más tarde, que la política de Endesa, a lo mejor es la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es la política de Endesa en materia de patrocinio? Cero. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pensar que nuestro objetivo no es hacer patrocinios en el terreno cultural o en cualquier otro terreno. Nuestro objetivo, en todo caso, muy modesto, muy incompleto, seguramente muy mal formulado, es desarrollar proyectos. ¿Que eso es en forma de patrocinios? Fenomenal. ¿Que es en forma de publicidad? Estupendo. ¿Que es en forma de coproducción? Fantástico. Pero nosotros, yo creo que ha habido un error de las empresas al menos, de creer que se hacen patrocinios porque el formato patrocinio es atractivo en sí mismo. Pues mire usted, no, o sea, quiero decir, creo yo, vamos, no, lo que es atractivo es el proyecto que está usted apoyando. El proyecto, yo, lo que se ha dicho en la mesa, perdóname Robert, está a punto de levantarme, decir, bueno, yo aquí no tengo nada más que decir, porque lo último que he escuchado de la mesa lo suscribo, lo último y lo penúltimo lo suscribo perfectamente y plenamente. Quiero decir, no, mire, esto es una colaboración entre el mundo de la empresa y el mundo de la cultura o el mundo del deporte o el mundo de cualquier ámbito en el cual la empresa quiera hacer un apoyo. Lo que nos tiene que preocupar es el proyecto, no el formato a través del cual se hace la colaboración. Entonces, ¿qué hace y no hace Endesa en patrocinios? Si me permites la impertinencia, te diría, en patrocinios nada. ¿Por qué? Dice, porque patrocinio en todo caso es la consecuencia, no la causa. Ahora, dentro de eso, ¿qué hacemos en ese terreno que nos estamos entendiendo lógicamente al hablar de patrocinios? Y ya termino con una larga contestación. ¿Qué procuramos? Procuramos que los patrocinios que hacemos, sea en cultura o sea en cualquier ámbito, fortalezcan, representen, permitan transmitir el discurso que la compañía quiere trasladar a la sociedad y sobre todo los valores que la compañía seguramente no tiene, con toda seguridad no tiene, pero que le gustaría tener.
y que quiere transmitir a la sociedad que quiere tenerlos y que tiene que ser creíble a la hora de tenerlos. Por eso hay fantásticos valores que Endesa jamás dirá que quiere tenerlos, porque seguramente no podremos nunca, y otros valores creemos que sí podemos asumirlos, que sí podemos defenderlos con cierto grado de honestidad con el suficiente grado de honestidad y de sinceridad, y en eso sí que estamos. Esto se llama muchas veces posicionamiento de marca. Bueno, pues llamémoslo posicionamiento de marca. Es decir, lo que nosotros queremos hacer en el terreno de patrocinio es desarrollar proyectos que fortalezcan nuestro posicionamiento de marca. Y muchos otros proyectos que son fantásticos no los querremos desarrollar porque no contribuyen desdichadamente a nuestro posicionamiento de marca. Perdón por la extensión, pero más o menos. No, está muy bien. Guardo la pregunta, la segunda que tenía, y después paso a una que me ha surgido con él. ¿Y qué tipo de actividades, sectores, ámbitos, tipo de proyectos son prioritarios para vosotros? ¿Me puedo seguir poniendo impertinente? Sí. Ninguno. Ninguno y todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y está muy bien, pero ¿por qué? Porque es otro error que yo creo que las empresas muchas veces hemos tenido. Dicen, no, mire, en el caso de Endesa, que ustedes seguramente, no sé si hay algún aficionado al básquet por aquí, si lo hay, fantástico, enhorabuena. Endesa, como seguramente si hay algún aficionado al básquet sabrá, Endesa está muy posicionada en el terreno del básquet, además nos gusta decirlo. Endesa está posicionada en el campo del básquet. Endesa está posicionada en el campo del género lírico. ¿Por qué? Porque estamos en el Teatro Real, estamos en el Liceo y tal. Vuelvo a decir lo mismo que decía sobre el patrocinio. O sea, ¿esto de qué va? ¿De coger un ámbito ¿no? y hacemos la Blitzkrieg de Hitler, con perdón, y lo invadimos? No. Eso tiene que ser la consecuencia del posicionamiento de marca. El error, yo creo que la ventaja o el acierto, y perdonadme, pero el acierto interno al menos que hemos tenido, y estoy de acuerdo con la pregunta, Robert, el acierto que hemos tenido hace 2 o 3 años fue decidir algunos ámbitos, y así nos lo planteamos. Vamos a ir a ámbitos concretos. Básquet en el terreno del deporte, género lírico en el terreno cultural fundamentalmente, ¿no? Alguna cosa más, pero sobre todo dijimos, no, centrémonos y concentremos el posicionamiento nuestro en estos ámbitos. ¿Qué estamos descubriendo ahora? Que esa reflexión de que haya ámbitos con fronteras es una reflexión que es útil, si quieres, para definir y seleccionar los proyectos, pero que desde el punto de vista de la empresa no es del todo correcto. Es decir, nosotros daremos a lo mejor prioridad a estos 2 ámbitos, género lírico, artes escénicas en general, aunque estamos sobre todo en género lírico, y básquet en el terreno del deporte. Pero, hombre, tampoco podemos decir, no, y solo estaremos en esos ámbitos. A partir de ahora, mentalmente, quitemos de encima cualquier tipo de, digamos, frontera. ¿Cuál es el posicionamiento de marca ahora? No voy a enrollar con él porque es aburridísimo contarlo y tal. Es un concepto que se llama, lo decimos en inglés porque formamos parte de una multinacional, es Open Power. Vale, ya lo he dicho. No me voy a enrollar con él, salvo que te empeñes, pero la idea es que elijamos proyectos que representen ese concepto. Ay, no, estamos hablando entre amigos, ¿verdad? Hace un rato han hablado de Cine-Energía. Hace 2 o 3 años, lo digo, si hay algún compañero de Gas Natural que me perdone, cuando se planteaban, oye, ¿por qué no hacéis algo en cine? Decíamos, no, porque ahí está gas natural, es el territorio de gas natural. Y claro, alguien dijo, oiga, esto no es Wyoming, esto no es el lejano oeste en el que, no, esto es el terreno de los comanches, el terreno de los Shoshones. No, aquí no hay terrenos. Es decir, gas natural ha tomado un posicionamiento muy bueno con el proyecto Cine-Energía, que yo creo que lo ha dicho alguien y creo que es un gran acierto y creo que lo está desarrollando muy bien. Pero eso quiere decir que Endesa no puede entrar en cine. No con un proyecto parecido, líbreme Dios, porque eso sería una cosa absurda, pero ¿por qué no? En otro tipo de cuestiones, y vamos a hacerlas, pero no por competir con gas natural en el terreno de la cultura, ya competimos en el terreno del suministro eléctrico, bastante es, pero ¿por qué no colaborar incluso en el terreno, en el sentido de potenciar un ámbito cultural? Si miren ustedes, en el terreno museístico hay cantidad de empresas que hacen Endesa, entonces no puede entrar nunca más Endesa en un museo, sería absurdo. Igual que hay empresas que están en el terreno del básquet. ¿No van a dejar de entrar en el terreno del básquet porque está Endesa? Bueno, estaríamos creando una especie de reinos de taifas absurdo. Vuelvo a decir lo de antes, ¿cuál tiene que ser el criterio de nuestro punto de vista? Aquellos proyectos que fortalecen nuestro posicionamiento de marca Open Power. Y si encajan, bien, estén en el ámbito que estén. No digo que el estar en un ámbito u otro sea baladí. Habrá ámbitos en los que a lo mejor estamos un poquito más sesgados, pero en otros perfectamente. Dice, ¿que hay otra empresa? Genial. ¿Y por qué no colaborar con esa empresa? Y sumamos recursos y es todo más eficiente. Muy bien. Se ha hablado mucho esta tarde, bueno, a lo largo de todo el día, Alberto, se ha hablado mucho de retorno de la inversión, ¿no? En la última mesa, que ha sido muy extraordinaria, no en la última, en la anterior ha sido extraordinariamente dinámica,
Miguel Martín, que venía de Heineken y Asaldia, ha planteado que, además ha generado una cierta inquietud en el resto, ha planteado que toda empresa busca retorno en forma de beneficio económico, ¿no? Que si no, no se entiende. Claro, yo lo entiendo lo que quiere decir, porque también tiene un toque provocador, Miguel, pero es cierto que, oyéndote a ti, y yo comparto, o sea, el retorno de la inversión no siempre es inmediatamente en forma de beneficio económico. Lo decía también Marcos de Quinto en la entrevista, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque hay otros beneficios que genera la relación de una empresa o su intervención en la cultura. Puede generar embajadores, puede reducir prejuicios, puede mejorar su posicionamiento en determinados ámbitos, completar los valores. Tú has dicho, puede que no tengamos valores, pero quizás así mostramos que queremos tener unos valores, ¿no? Entonces esto yo creo que es muy importante porque las empresas culturales, las organizaciones culturales tienen un territorio también que ofrecer de algún modo a las empresas, porque no solo aquellas empresas pequeñas culturales que quieran obtener una cierta colaboración, si lo que a cambio demanda la gran empresa es un retorno económico, desde luego es imposible, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que me ha parecido muy interesante, y que comentes, ¿no? Si quieres. Pues voy a hacer lo posible. De hecho, en la mesa en la que sí he estado escuchando, no sé quién ha sido, no sé si ha sido tú incluso, que alguien ha dicho, bueno, dejémonos de ocultar la idea de que cuando una empresa cultural y una empresa no cultural se unen en un proyecto es porque intentan buscar ambas partes un beneficio. No sé quién lo ha dicho, pero alguien, y yo lo suscribo. Creo que ha sido tú, ¿no? Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es decir, cuando se juntan una empresa privada y una empresa cultural, en este caso, para hacer un proyecto conjunto, ambas partes están buscando un beneficio. Ahora entraremos en lo de económico. Claro que están buscando un beneficio. Si no, no tiene sentido. Si no hay un beneficio para ambas partes, ¿para qué dos entidades cualquiera colaboran? No pretendo ser darwinista, pero ocurre hasta en la naturaleza. Es decir, vamos a ver, ahora dices beneficio económico. Si entendemos el beneficio económico por un beneficio económico contable, es decir, mesurable automáticamente en lo que luego será el EBITDA, lo que será el EBIT o lo que será el beneficio después de impuestos, seguramente es cuestionable. O incluso lo que será el margen comercial. Es cuestionable que el retorno vaya a ser tan inmediato. Ahora bien, si entendemos el beneficio no en el sentido contable, sino en el incremento del valor de la empresa, yo creo que lo que estamos, estas medidas no sé muy bien cómo se hacen a veces, aunque evidentemente tienen una metodología y están bastante bien sustentadas. Pero hay quien dice, lo habréis leído seguramente, lo hemos leído todos, que alrededor del 85% del valor de una empresa son intangibles. Entonces, eso no es beneficio contable, evidentemente, pero es valor de empresa. Y esto no es poesía, esto no es literatura, esto es literatura económica en todo caso. Entonces, el beneficio a lo mejor no es contable, pero sí es un beneficio en cuanto al incremento del valor de la empresa, de las dos empresas o de las diferentes empresas que se están colaborando en un proyecto cultural. Porque si no, no tendría sentido. Perdonadme, voy a apuntar al estilo provocador de Miguel. Es decir, si Endesa, o por lo menos, humildemente, si yo tengo que decidir un proyecto, estar en un proyecto determinado, y no creo que eso vaya a incrementar el valor de mi empresa, el valor añadido que a veces decimos de manera también metafórica, ¿cuál es el valor añadido que esto aporta? No entremos. No entremos porque no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido. Porque hay otros proyectos que sí nos darán un incremento de valor. Y dices, oiga, ¿y ese incremento de valor luego se traducirá en beneficio económico contable? Yo estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que no sabemos medirlo. Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque el beneficio contable solo viene de la venta, en nuestro caso, de electricidad, de la venta de refrescos o de cerveza en el caso de Heineken. No, viene de algo más. Viene, por ejemplo, de la fidelización del cliente, del hecho de que comercialmente tu marca atraiga más o atraiga menos, venda más o venda menos. No sabemos medir eso. Se puede medir, bueno, no sabemos, no hay una medida, digamos, muy exacta. Pero claro, entonces yo daría un rodeo. Es decir, no tiene sentido ni para la empresa cultural ni para la empresa privada no cultural el desarrollo de un proyecto si no tenemos ambas partes la seguridad de que incrementa el valor económico de ambas empresas. Y a su vez tenemos que tener la convicción, al menos intuida, de que eso terminará traduciéndose indirectamente en un beneficio contable. Lo segundo, hipotético. Lo primero tiene que ir a misa. Bueno, con perdón. Claro. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Alberto,
Después de haber visto la intervención de Marcos de Quinto esta mañana e incluso de haber trabajado con él durante varios años, yo tengo la sensación de que para que una empresa desarrolle pues, proyectos de colaboración con el sector cultural, pues probablemente hace falta que haya alguien dentro de la empresa, alguien o alguienes que tengan una sensibilidad especial o que realmente sea algo que les guste, que les interese, que les motive. Y en parte eso puede ser, me da la impresión, uno de los factores que garantiza que esta colaboración va a tener éxito y va a tener continuidad y va a tener sentido estratégico. ¿Esto tú lo ves así o es solo o es más importante esta parte del valor añadido o ambas cosas son compatibles? Ambas cosas son compatibles, pero tienes razón, pero es muy importante la primera que has dicho. Lo que pasa es que yo lo completaría en el sentido recíproco. Es decir, sin duda, creo yo, si una empresa quiere apostar realmente por tener una presencia en el desarrollo de proyectos culturales, sea patrocinio, sea bajo la forma de patrocinio o sea bajo cualquier otra forma, hombre, parece de cajón que tenga que colocar al frente de la interlocución con terceros de ese tipo de proyectos a alguien que tenga o la formación, o la sensibilidad, o la experiencia, o el afán, o lo que sea, de estar convencido de ello, ¿no? Pero en el otro lado tienes que contarte lo mismo. Es decir, yo eso no quiero ser en absoluto impertinente, vamos a ponerlo en plan positivo. No quiero ser impertinente, pero para nosotros, por lo menos para el equipo de comunicación de Endesa, hay veces que cuando vamos a hablar con interlocutores de los proyectos culturales que nos van a ser planteados, Robert sabe que yo he perpetrado algunas actividades de formación en másteres de gestión cultural. Yo debo reconocer que cuando veo a caras, o porque han sido de ese máster o porque nos hemos conocido en esa red que se crea, cuando veo una cara conocida digo, santo Dios, vamos a hablar el mismo idioma. O sea, nos vamos a ahorrar una cantidad de tiempo infinita, vamos a tener que entendernos rápidamente. Es decir, tiene que haber alguien en el terreno de la empresa que tenga la formación, la experiencia, la sensibilidad, como tú estás diciendo, para poder hablar ese lenguaje, pero tienes que encontrarte al otro lado alguien que hable, no el lenguaje cultural, que eso hay que darlo por supuesto, sino un lenguaje que pueda ser traducido al peculiar o repulsivo, me da igual, lenguaje de la propia empresa. Y nosotros cuando nos encontramos al otro lado, alguien que conocemos, o cuando empezamos a hablar y notamos que estamos hablando el mismo lenguaje, hay una sensación de alivio. Hay una... bueno, sí, o sea, a ver cómo salgo ya del lío. Es que es una anécdota que me hubiera gustado contar, pero resulta que es que la persona que está dentro del público. Entonces me da un poco de corte. Pero bueno, voy a dar un circunloquio. Echamos un capote si quieres. Vamos a hacer un circunloquio raro y seguro que esa persona sabe a qué estoy hablando. Esa persona, ese equipo de personas, nos vienen a ver hace varios meses a Endesa. Y nos traen unos proyectos que culturalmente, por supuesto que tienen interés, faltaría más. Profesionalmente estaban bien diseñados, incluso con un cierto sentido a lo que creían ellos que iba a ser Endesa. Pero, con perdón, no nos encajaban ni bien ni mal. Y nosotros dijimos, bueno, vemos la documentación y bueno, sí, oye, sí está muy bien, pero esto es que no vamos ni hartos de vinos, que no va por ahí la cosa nuestra. Bueno, quedemos con ellos, pues una gente seria y tal, no sé qué, y vamos a contarles el Open Power. Y lo contamos, debo decir, ahora que no me oye, ¿verdad? Lo contamos con muy poca convicción, porque diciendo, uy, Dios mío, le vamos a cambiar el paso, y esta gente va a decir, oye, mira, nosotros hemos venido a plantearos unos proyectos que están muy bien, pero lo último que queremos es que ahora nos hagáis encima y tal. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, terminaron diciendo muy amablemente, bueno, pues dentro de 2 o 3 semanas quedamos y os planteamos un proyecto diferente. Y nosotros, de verdad, no lo saben esas personas, pero cuando se fueron, nosotros estábamos absolutamente convencidos que jamás les volveríamos a ver, salvo que en los proyectos culturales que desarrolláramos fuéramos como público, porque son muy interesantes. 3 semanas más tarde venían con un proyecto perfectamente adecuado y dijimos, santo Dios. No los conocíamos previamente, pero dijimos, santo Dios, ¿hablamos el mismo lenguaje? Hablamos el mismo lenguaje. Podemos entendernos al menos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero tiene que haber eso en las dos partes. La interlocución, y termino, y perdona que me ponga pesado, permitidme que salte al campo del básquet, también con una historia. En el terreno, aquí sí puedo citarles, porque seguro que no están por aquí, creo, la Federación Española de Baloncesto. En una vez que estábamos hablando en una mesa pues, parecida a esta y tal, dice uno de ellos, dice el director de marketing, dice Pascual Martínez, dice, no, yo no creo en los patrocinadores, creo en los socios. Y dije yo, hombre, qué bonito, pero esto debe ser que queda bien decirlo. La experiencia nuestra con la Federación Española de Baloncesto es que somos socios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dice, oye, no me pidas que haga esto, dime qué quieres conseguir y yo te digo lo que podemos hacer.
O sea, la idea es sociedad, colaboración, coproyecto. Ha salido la mesa redonda de antes, Vamos, que estaba absolutamente de acuerdo. Esto tiene que ser una cosa conjunta. Me parece fantástico que las empresas privadas financiemos proyectos culturales. Es una actividad noble, de verdad. Endesa no quiere. Nos parece insuficiente. O sea, si todo lo que busca un proyecto cultural o deportivo o de patrocinio en Endesa es una fuente de financiación, nos parece perfecto, estaremos dispuestos a escucharlo. Pero no es el objetivo. Nuestro objetivo no es financiar proyectos culturales, es colaborar en el desarrollo de proyectos culturales, los que podamos. Y una pregunta ya para terminar, después tiene que hablar un momento Pedro, no tiene nada que ver con esto, y es porque sé que sigues un poco la actividad, incluso las políticas culturales, ¿no? Supongo que compartimos que las administraciones públicas tienen que jugar un papel en las políticas culturales y que esto, la relación entre las empresas y las organizaciones culturales o los creadores forman parte de esa política cultural, ¿no? De algún modo. ¿Qué medidas, si se te ocurren algunas, qué medidas debería implementar? Estamos en el foro Cultura Empresa. ¿Qué medidas debería implementar la administración pública, las administraciones públicas, para favorecer, más allá del patrocinio, para favorecer la ley de mecenazgo, etcétera, para favorecer que esa relación sea consistente y duradera? Santo Dios, vamos a ver, has mencionado... Esta no estaba prevista, ¿eh? No, la ley del mecenazgo la has mencionado y tal. Vamos a ver, durante mucho tiempo en el sector cultural y en el sector cultural, iba a decir en el mundo de la empresa no tanto, en el sector cultural se ha hablado de que una de las razones de que no haya más apoyo por parte de las empresas privadas a las actividades culturales sea la insuficiente, las imperfecciones de la regulación sobre mecenazgo que hay en España. Bueno, yo para empezar diré que estoy de acuerdo, que efectivamente creo que la legislación sobre mecenazgo en España es francamente mejorable. Pero la derivada que se deduce de esto, y creo que alguna vez en algún debate lo he intentado argumentar, es que parecería que las empresas hacemos patrocinio por exenciones, por el atractivo de la exención fiscal. Bueno, la exención fiscal en las fórmulas de patrocinio se da por supuesta por el lado de la empresa, pero no es el atractivo principal. Es decir, para una empresa privada hay otras vías que ofrece el sistema tributario, mucho más normales y mucho más fáciles o más naturales de obtener, digamos, exenciones fiscales por determinado tipo de actividades, que ir al patrocinio. ¿Para qué vale? Hombre, para hacer más atractivo en el sentido de que evidentemente el retorno fiscal es elevado. Pero fíjate, Robert, una paradoja. Para nosotros, para la Dirección de Comunicación de Endesa, las exenciones fiscales son irrelevantes. ¿Por qué? Porque la exención fiscal va a la empresa, pero el gasto va contra el presupuesto de patrocinio, contra el presupuesto de comunicación. A nosotros, al presupuesto de comunicación, no le devuelven el beneficio fiscal. Eso va a la empresa y la dirección financiera se queda encantadísima de la vida, pero a nosotros no nos vuelve. Lo que pasa es que, hombre, para convencer a la empresa de hacer un proyecto determinado, el hecho de que tenga unas ventajas fiscales no es precisamente irrelevante. Es más, se da un poco por supuesto. Pero se da por supuesto el hecho, no tanto la cuantía. Se da por supuesto el hecho. Yo creo que ahí el problema no es la cuantía de la exención fiscal, sino los mecanismos, que a lo mejor tienen que ser mucho más atractivos. Yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, yo creo que lo que tendría que promover una ley de mecenazgo es una reinversión de los digamos, la inversión que se hace en cultura, que tenga un atractivo el volver a reinvertir en un proceso acumulativo, de modo y manera que la empresa se sienta interesada en invertir cada vez más en el propio sector en el que está invirtiendo, en el sector cultural. Eso me parece, creo que es más cualitativo que cuantitativo. Dicho esto, hombre, evidentemente es un atractivo y tal. Pero creo, sensu contrario, no, bueno, como complemento, ¿qué deberían hacer las administraciones? Fijaos, yo creo que una de las cosas que tienen que hacer las administraciones públicas es mandar una señal clara a la ciudadanía de que estar colaborando en proyectos culturales no es un tema, digamos, de conservación patrimonial, o no solo. No es un tema solo de carácter social en el sentido más noble, pero más abstracto de la palabra, sino que es una actividad normal del ejercicio normal de lo que es el desarrollo social y económico de un país. Es decir, mandar señales claras de que el terreno cultural no se coloca en una especie de limbo extraño fuera del resto de las actividades sociales, sino que forma parte de ellas. Entonces, yo creo que las administraciones a veces mandan unas señales muy claras de que es muy bueno invertir, lo que sea, en infraestructuras, y no mandan señales claras de que sea bueno y positivo invertir en cultura. Parece que esto sería una especie de ornamentación,
una cosa de que cuando esté completamente resuelto todo lo demás, haremos cultura. No, mire usted, la cultura es una actividad económica, además de otras cosas, pero es también una actividad económica. Y yo creo que la Administración, aparte de hacer una fantástica ley de mecenazgo, insisto, más creativa de la que existe y más atractiva de lo que existe, lo que tiene que mandar son señales claras de que, mire usted, invertir en el sector cultural crea riqueza para el país. No solo le crea riqueza para su espíritu, crea riqueza económica para el país. Y esta señal yo creo que no se está emitiendo. Y, hombre, yo creo que hay una conjunción, proyectos culturales, administraciones públicas, empresa privada, pues terminaría de cerrar el círculo, o el triángulo al menos. Pues, Alberto, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, porque, vamos, tenemos apenas 3, 4 o 5 minutos, Pedro Antonio, para cerrar, porque tenemos que vaciar esto, los actores... venir aquí y que toda la gente que ha venido a estar con el homenaje a Antonio entre de nuevo. Un pequeño resumen. Bueno, es dificilísimo, realmente un reto hacer un resumen de la jornada tan intensa que hemos tenido hoy, tan variada, con tantos y tan distintos puntos de vista sobre un eje central que es la colaboración entre la cultura y la empresa. Yo me gustaría tomar un poco esta herramienta que ha comentado Santiago Sánchez de las claves, esta especie de destilados, de pequeños haikus, un poco de sabiduría o de consejos casi prácticos, ¿no?, que se me han quedado tras esta jornada, pero que sin duda, pues en el ebook que vamos a publicar, pues vendrá mucho más extendido y vendrá con mucha más riqueza de matices y contenidos. Para mí las claves que más me han llamado la atención es que la clave del éxito en la colaboración es la cocreación. La cocreación ha sido una palabra que además ha salido varias veces, ya se mencionó en el pasado foro y claro, esto yo creo que es bastante claro, o sea, lo que no puede hacer un proyecto cultural es decir, toma, este es mi proyecto, patrocínamelo. Es decir, ¿por qué? Pues bueno, porque está muy bien, porque es un proyecto estupendo y te voy a poner en la cartelería o te voy a poner en el programa, tu logo. Bueno, esto no funciona. Digamos que hay un paso más que es lo que ha comentado Alberto, que es que ya el proyecto cultural, y esto ya me parece un poco extremo, pero creo que es un buen ejemplo, es un solucionador de problemas. Dice, mira, este es mi posicionamiento, el lugar que quiero ocupar en la mente del consumidor, esta es la problemática que tengo, y bueno, yo te explico esto y es casi como si le estuviera dando el briefing a una agencia. Y entonces, bueno, vamos a ver en el ámbito de actividad cultural, artística que tú desarrollas, si me puedes ayudar de alguna forma a conseguir esto. Pero para ello, otra clave, la empresa no puede ser patosa. Y además, es que se ha empleado esta expresión, patosa. Y efectivamente, ha habido empresas y hay casos en los cuales una colaboración que tiene muchísimo potencial, pues se estropea sencillamente porque la marca o la empresa viene con unas exigencias que simplemente le quitan todo el valor al proyecto cultural. La clave es el intercambio. Y el intercambio muchas veces no es financia el proyecto cultural, sino financia o aporta lo que tu empresa puedes aportar y que tiene un bajo valor contable para ti, pero un alto valor económico. Pongamos la comunicación. Hay un mutualismo aquí muy interesante, que es el proyecto cultural aporta la emoción y la experiencia y la empresa aporta la comunicación. Entonces, esto es interesante. No es dinero necesariamente lo que se puede aportar desde la empresa, sino comunicación. La clave es la sensibilidad dentro de la empresa y la clave es el hablar el mismo lenguaje por parte del proyecto cultural. Y hemos visto en la encuesta, y clarísimamente pues, se demuestra que no siempre los proyectos culturales comprenden el lenguaje de las empresas o los objetivos, las estrategias de las empresas. Hemos visto que no tienen personal especializado ni departamentos que se dediquen a esto. Entonces, ha surgido la figura del, vamos a llamarlo, interfaz. Esta mañana hemos hablado de agencia,
pero es alguien que está en medio con la sensibilidad artística y con el conocimiento de la empresa, de sus estrategias, de sus objetivos, que puede facilitar este contacto. Bueno, entonces yo simplemente, aparte de estas claves, quisiera poner encima de la mesa un problema que yo detecto, y es que hay algunas empresas que, concretamente, en lo que es la generación de contenidos, son tan buenas generando contenidos, tan buenas, que se produce un fenómeno interesante, que es el fenómeno del consumo virtual. Es decir, que la gente está encantada de consumir los contenidos de marca, pero no consume la marca. Y esto es algo que no ha salido hoy, pero bueno, que me parece que es un tema interesante. Y hay un test ácido que dice también cuándo un contenido cultural de marca es válido realmente y aporta valor. Y por eso me ha sorprendido mucho algunos de los comentarios de la tercera mesa, cuando el público está dispuesto a pagar por él. Yo me sorprende lo de Enajenatorium, porque yo inocentemente yo he sido espectador de Enajenatorium y he pagado mis 18 o 19 euros porque quería ir, porque quería tener esa experiencia, pero no se me ha ocurrido pensar que aquello iba a ser gratis porque tuviera una marca allí. Lo mismo pasa, yo creo, con muchos proyectos que desarrolla Red Bull. El punto, digamos, el test ácido de validez de contenido de marca, yo creo que es cuando el público está dispuesto a pagar por él. Yo estoy seguro que Sinergia, si juntaran las 4 películas últimas y lo pusieran en una sala comercial, lo mismo que Lego la película, y con mayor razón probablemente, pues tendría su público que pagaría sus 8, sus 9 euros. Y por último, un aprendizaje y un consejo, pero yo creo que no hace falta tampoco subrayarlo mucho. La colaboración cultura-empresa no es un detergente, no lava la imagen de las empresas, pero es que realmente hay otras fórmulas mucho más sutiles y perversas para hacer eso, pero desde luego la cultura no está en esa actividad. La colaboración cultura-empresa lo que está es en generar beneficios para la cultura, generar beneficios para la empresa y para la sociedad en su conjunto. Y con esto, pues yo creo que terminamos por hoy. A ver, Jacinto. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Robert. Y gracias, por supuesto, y de verdad a vosotros por vuestro interés, por vuestra atención y por vuestra presencia. Nos vamos, pero poco, lo ha comentado Robert, porque esta sala va a acoger el homenaje a Antonio Garrigues Walker con unas palabras de actores que le admiran y una breve lectura dramatizada de una obra escrita por él, interpretada por los actores Juan Carlos Talavera y Rita Barber y dirigida por Ignacio García May. El día ha sido intenso, interesante y nos vamos cargados de ideas. Tenemos que seguir creando, ideando y llenando el mundo de proyectos, de magia, porque mientras haya vida, habrá imaginación. Muchísimas gracias, nos vemos el año que viene.